conmigo el libro de Mateo capítulo 21. Estamos aquí. El libro de Mateo capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Versículo 1 al versículo 11. Y le pido que, como va a estar un tiempo sentado, que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana y le demos honor a esta palabra. Y así dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí viene por ti, he aquí tu rey viene por ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, como posiblemente usted se conmovió cuando recibió esta noticia, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Le invito a que se pueda sentar, pero hágalo sonriendo, dándole un aplauso al Señor. Vamos. Permítame contar una historia. No sé si es una leyenda, pero creo que es pertinente y es atinada al mensaje. Y esta historia dice que un hombre exitoso de negocio, ya estaba en edad y ya estaba en sus días, y él supo entender cuál era el momento de pasar la batuta. Yo no sé cuántos de los que están aquí, pero saben que hay momentos en nuestra vida que tenemos que aprender a pasar el batón. Yo dije batuta. ¿Qué es una batuta? A la batutera. Les pido disculpas, pero usted me perdona, ¿verdad que sí? Así que este hombre hizo esta expresión y dijo: bueno, ya es hora de yo retirarme y elegir dentro de mis empleados el próximo director. Y dice la historia que él decidió elegir a uno de los que estaban allí, pero lo quiso elegir de una manera muy distinta. Y dijo: voy a llamar a sus empleados y les dijo: les voy a dar a cada uno de ustedes una semilla, acá todo el mundo. Y le dijo: no hablo de cualquier semilla, sino de la semilla especial. Y este hombre comenzó a hacer esta dinámica para, luego de estos resultados, el resultado que él buscaba en alguien, ese era el que iba a ser el nuevo presidente de la compañía. Y dice la historia que había entre los empleados un joven que se llamaba Jim, y que entre todos los que recibieron la semilla, él recibió la semilla. Y fue a causa de este entusiasmo donde todos comenzaron a recibir las instrucciones del dueño de la empresa. Y él les dijo: busquen tierra, hagan con pasta con ella y planten la semilla. Le dice a los empleados: y todos los días añadan agua y verifiquen si la semilla crece. Después de 3 semanas, dice la historia, pasaron 3 semanas aproximadamente, de entre todos los que estaban participando, habían ejecutivos, supervisores y gente de la gerencia, y comenzaron a hablar
hablarle a la semilla porque veían que la semilla no crecía. Y comenzaron a hacer maniobras con la semilla que él le daba. Pero dice la historia que este joven llamado Jim miraba la semilla y veía que nada sucedía, igual que sus compañeros. Pero entonces sus compañeros comenzaron a hablarle a la semilla. Y muchos de ellos comenzaron a sacar la semilla, a mover la tierra, y comenzaron a echarle agua, y comenzaron a hacer las diferentes cosas, hacerle hueco a la latita, trasladarla. Y pasaron unas semanas, y la gran mayoría de todos ellos le comenzó a nacer un tallo de esa semilla, o de la semilla. Cuando se acercaba el día, Jim veía que su semilla estaba seca. Pasó un año, y cuando este hombre dijo, ya es hora de yo llamarlos a todos ellos, y los llamó y los reunió. Hizo una reunión y llegó el esperado día, y mientras todos se peleaban, chacho, mi semilla creció más que la tuya. ¿Cuánto creció la tuya? 18 pies aproximadamente. Se convirtió en un árbol en algunos de los casos. En otros de los casos se convirtió con unas yardas gigantescas en cuanto a tamaño. Y dice la historia que este hombre llamó a sus empleados, y cuando los llamó, algunos comenzaban a pasar con su semilla, ya la semilla hecho un árbol. Otro con semilla donde ya tenía flores. Otro con la semilla que ya tenía fruto. Y él dijo, yo quiero que Jim pase. Luego que pasó todo el mundo, Jim era el último. Y cuando este hombre le pregunta, para culminar con la historia, y le dijo, Jim, ¿qué pasó con tu semilla? Y él le dijo, siempre esperé, fui obediente a sus instrucciones, y yo no sé por qué, pero la semilla nunca creció. Y vino el dueño de la empresa y dijo, yo quiero que usted le dé un aplauso a este hombre porque es el nuevo director de la compañía. Todo el mundo se queda sorprendido. Algunos fueron con unos tiestos grandísimos, otros llevaron el árbol sembrado de otra manera, y comenzaron a preguntarle a este hombre, y él dijo, porque yo le di una semilla muerta que se supone que no naciera. Y todos ustedes en el proceso no siguieron las instrucciones, y este hombre tenía una semilla muerta, y él siguió el proceso y fue obediente hasta el punto de yo confiar en él y entender que es el hombre que debe de seguir en la compañía. Cuando yo leo este capítulo del Mateo 21, me hace entender que el que se acercaba a la cruz es un hombre llamado Jesús, que se iba a convertir en la semilla. Escuche bien. Y lo que iba a hacer que usted y yo hoy tuviéramos vida es la obediencia de alguien que se convierte en una semilla para ser sembrado en muerte, y muerte de cruz. Yo vengo a decirle a este pueblo que si hoy estamos aquí, les acabo de dar una noticia, y la muerte es parte de nuestra vida. La muerte es un ciclo. En el caso de Jesús, la Biblia me enseña que la muerte para nosotros es vida. Sea que vivamos o sea que muramos, dice su palabra, somos del Señor. Denle un aplauso al Señor. Cuando yo leo este mensaje, habla en el título de la Reina Valera, dice entrada triunfal. Y cuando yo me pongo a estudiar, me detengo aquí por un instante y digo, pero ¿por qué triunfal? Así que dice que el versículo 1 comienza diciendo, vaya al versículo 1 un momentito. Mire lo que dice ahí. Versículo 1 de Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Yo quiero subrayar esas primeras 4 o 5 letras que dicen cuando se acercaron a Jerusalén. Y cuando leemos las escrituras, escuche bien, Jerusalén puede tipificar la experiencia de la que hoy está viviendo nuestra hermana Leslie. Pastor, pero tú tenías a Leslie en el mensaje. No, yo no tenía a Leslie en el mensaje. Jerusalén para los discípulos y para mucha gente significaba lugar de dolor, donde se encontraba la persecución.
y donde los discípulos por lo general a veces hasta encontraban a algunos de los que pudieran estar allí, porque los discípulos de Jesús no eran los únicos discípulos, a veces encontraban hasta la muerte en Jerusalén. Pastor, busque la historia. Así que Jerusalén pudiera tipificar un lugar de dolor, lugar de muerte, lugar de aflicción. Y comienza el versículo diciendo que a Jesús le nace ir con los discípulos, escuche bien, a Jerusalén, al lugar donde no era el mejor lugar para los discípulos. ¿Tú te atreverías a entrar a la gente que precisamente les cuesta ir a una funeraria? Hay gente que les cuesta enfrentarse al dolor. Hay gente yo tengo familiares que nunca han visitado un hospital por miedo de enfrentarse al diagnóstico de una enfermedad. Y yo quiero dejarle saber a usted que caminar por el lugar de dolor es parte de nuestra vida. El dolor no es el resumen de tu vida ni de la mía, pero es parte. Y hoy es lo que hoy está viviendo nuestra hermana. Hoy, en estos días, fui a visitar a otro hermano de nuestra iglesia que está en el hospital. Y cuando entro, me encuentro una escena muy bonita, pero a la misma vez sentimental, porque la persona está sentada de este modo, de espalda de la puerta, y veo a esta persona pensativa, y me quedé varios segundos observándola, porque no quería interrumpir si tenía algún momento con Dios. Y esta persona de la iglesia estaba mirando hacia la puerta, hacia la ventana, y yo estoy seguro que lo que me pasaba por la mente era que no es a veces, hasta que llega momentos duros como este, que no contemplamos a veces lo más simple de nuestra vida. Y este hombre, cuando lo saludo, se asustó y me dice: ay, pastor, me hizo esta expresión. Es que miraba hacia el horizonte y contemplaba el aire, los edificios, todo. Hay veces que la vida nos da golpes donde nos tenemos que detener para poder contemplar la belleza aún de las cosas que suceden en el medio del dolor. Yo le estoy hablando a alguien en esta mañana que posiblemente se te hace difícil enfrentarte, pero lo tienes que enfrentar. Jesús dice en la Biblia que Jesús se enfrentó a Jerusalén. Y cuando Jesús decide entrar a Jerusalén, entra con los discípulos. A ver, no te quede mucho tiempo ahí. Es broma. Y dice la Biblia, escuche bien, me llama la atención que yo digo, ¿por qué llamarse la entrada triunfal? Y yo creo que esto es una percepción que posiblemente puedo ser atinado en lo que voy a describir cuando el escritor y el autor del libro lo tipifica o lo titula la entrada triunfal. Y es que cuando usted lee con el corazón sincero, para la percepción humana, triunfar es algo que tú puedes celebrar, es algo que tú puedes decir: este es el momento conmemorable donde puedo estar con mi familia. Pero ¿por qué el escritor le pone la entrada triunfal? Porque la vida tuya y la mía dependía, escucha bien, más que la cruz, o antes que la cruz, mejor dicho, era ser obediente y pasar por un lugar donde estaba profetizado. Escuche bien, porque creo que la respuesta también más simple que yo pudiera decir, que se le pudiera adjudicar esta palabra de triunfar, serían dos razones también. La primera, porque en ella se cumple una profecía que marca la autenticidad de que el que va a entrar a Jerusalén es el rey correcto, y no los que se habían llamado rey antes que él. Porque los que se habían llamado rey antes que él, habían otros antes que Jesús que se proclamaban rey también. Y escuche bien, pero Jesús fue el único que se atrevió a enfrentarse a la muerte y entrar a Jerusalén. Los demás no tuvieron esa capacidad. La segunda razón sería para que se cumpliese lo que dice el profeta en el libro de Zacarías capítulo 9, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús sabía que de él habían hablado los profetas anteriores, y él guardó en sí mismo toda la palabra. La Biblia dice que él es el verbo hecho carne, y dijo: si el profeta habló de mí, yo tengo que traspasar por aquí y caminar. Escuche bien, yo no sé cuántos han tenido la experiencia de tener que pasar por el frente de un vecino todos los días, que usted sabe que le hace la vida imposible a usted.
O posiblemente el vecino que hace la vida imposible es usted, está aquí sentado. Sí, vamos a ponerlo al revés, pues, hermano, porque también eso sucede. Pues como vi que nadie dijo amén, yo dije, pues usted es el otro vecino. Escuche bien. Precisamente cuando Jesús entra a Jerusalén, yo puedo comprender esto: que la peor desgracia, escuche bien, no es ser pecador. Oiga bien y recíbalo en el nombre de Jesús. La peor desgracia no es ser pecador, porque esa entrada tiene que ver con tu pecado y con el mío, sino que la peor desgracia es no reconocer el pecado. Todos los que estamos aquí somos pecadores arrepentidos. Bueno, yo puedo entender que usted es una pecadora y un pecador arrepentido. Si no, usted pase al frente, porque yo tengo unas ramas por ahí que yo hasta con las ramas los voy a traer. Escucha ya mismo. Yo tengo la dicha de decirte de parte de Dios en esta mañana. Le invito a que usted levante su mano y reciba lo que le voy a decir. Padre, te doy gracias que cuando tú y yo no merecíamos, escuche bien, estar en el lugar donde estamos hoy aquí recibiendo una palabra. Mire qué cosa hermosa, que yo te acabo de dar una noticia desalentadora, pero eso no ha quitado ni ha permeado, escuche bien, ni ha eliminado la paz que hay en este lugar. Ese es el Cristo que tú y yo, esa entrada tenía que ver con tu pecado, con el mío, tenía que ver con los días de hoy, con tu mano levantada, que cuando tú y yo no merecíamos la gracia y el poder de la resurrección y de esa entrada de entrar a Jerusalén. Yo quiero decirte que no importando la condición de tu pecado y el mío, esa entrada le dio validación a nuestra vida delante de Dios, el Padre de nuestra vida. Escuche bien, y dice la Biblia, me enseña la Biblia, que por Jesús dar esos primeros pasos, hoy yo te puedo decir que tú y yo somos más que victoriosos. Ahora une tus manos y aplaude la gloria del Señor. Yo creo firmemente que hoy es una mañana que podamos comprender que es una mañana que todo comenzó con esa entrada. Alguien adore la gloria del Señor. Por esa entrada es que hoy le adoramos y le servimos. Y tú y yo no le servimos por lo que tenemos de Él, sino por lo que sabemos quién es Él. Vamos, aplaude la gloria del Señor. Si alguien pudiera levantar la mano ahí, es más, póngase de pie, dele gracias al Señor. Dile: Señor, gracias por entrar, gracias por entrar. Dile gracias por entrar. ¿Sabes por qué te invito a darle gracias? Porque tú no sabes con qué tú te vas a encontrar cuando salgas de esta puerta. Una noticia posiblemente similar, pero tú tienes que estar preparado. Y gracias a esa entrada que Él se atrevió a entrar donde sabía que lo iban a rechazar, hoy tú y yo tenemos vida, y sobre todo la tenemos vida eterna. Alabado sea tu nombre, Dios amado. Que decía, y Jesús no solo entró a Jerusalén, sino que en esa entrada hizo que entrara tu corazón y el mío. Esto es poderoso. Por eso hay razones de sobra para decirle: Señor, gracias. Gracias por esa entrada, Señor. Y aunque usted no entienda lo que yo estoy diciendo, dele gracias también, que lo va a comprender después. Escuche bien, quédese ahí. El día que yo decidí que Jesús entrara en mi corazón, y si hay alguien que llegó de visita aquí, o alguien de esta iglesia que hace tiempo que hizo transgresión, le dio su espalda a Dios, hoy es el día de decirle al Señor: yo necesito ese Dios que está fortaleciendo al pastor mientras predica, cuando mi humanidad quisiera estar allí con nuestra hermana. Pero ese es el Dios que yo le sirvo, que me da el denuedo y la fuerza para decirte que también lo puede hacer contigo y lo puede hacer contigo. Por eso no me canso de alabarle y decirle: gracias, Dios, por esa entrada. Puede sentarse. Hay varios puntos. Zona peligrosa. El primer punto que quiero establecer en esta mañana, el de digerir. Pero cuando Jesús decide entrar, decide poner sus pies en una zona peligrosa. Calmado. 4. Jerusalén, mire, si la zona era peligrosa, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Mira dónde está entrando Jesús. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué yo le estoy diciendo a usted la importancia de Él entrar
a ese lugar y saber que va a ser una semilla próximamente muerta, pero que de esa semilla saldrá la vida que hoy usted y yo tenemos y dependemos. Que aunque nos atraviese el dolor como nuestra familia ahora mismo, podemos, miren, yo he sabido estar en lugares donde cuando me toca hablar de la partida de alguien ahí, gente que no conoce al Señor, hay veces que yo no he podido ni tan siquiera poder hablar. ¿Sabe por qué? Porque la familia que perdió su ser querido, al no tener al Señor como centro de sus vidas, ustedes no saben las experiencias tan difíciles que he tenido, que poder tratar de enviar una palabra de esperanza cuando tengo gente dando puño encima de un ataúd, cuando tengo a alguien desesperado gritando ¿dónde está Dios? Y yo acá hablando. Y yo te puedo decir en esta mañana, yo vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana que ese es el Dios. Hay una diferencia de cuando pasamos el dolor y entramos a zonas peligrosas, cuando tenemos a Dios en nuestra vida, a alguien que no tiene la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Alguien pudiera llegar a este lugar y posiblemente yo, cuando termine el pastor de predicar, yo voy a hablar con él porque yo necesito una consejería. Yo creo que tú recibas la experiencia de la que hoy está viviendo esta familia y poderte decir que hay cosas, escuche bien, hay cosas que necesitan prioridad más que una pequeña consejería. Decirle al Señor en qué zona de la vida yo estoy, y si estoy en una zona peligrosa, yo cuento contigo, Señor, yo cuento contigo. Dale un aplauso al Señor, por favor. El salmista David dijo en el Salmo 122, versículo 2: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Usted oye Jerusalén, yo fui a Jerusalén y yo tuve el privilegio en un viaje a la tierra prometida, donde yo bauticé a Nathan y a que muere en el río Jordán. Pero también le tengo que decir algo bonito, digo medio jocoso, no sé cómo te lo vaya a recibir. Yo vi esa agua y yo dije, wow, el río Jordán, wow, tremendo. Le dije a Nathan y que muere, cámbiense, hasta mi esposa, cámbiense que lo voy a bautizar aquí. Y cuando yo comienzo a meterme en el río Jordán, que usted sabe lo que tipifica el río Jordán, o debo de entender que usted sabe, lo primero que comienzo a sentir es que habían como salpiche. ¿Sabe lo que es salpiche? Bueno, ¿cuántos se criaron en barrio? ¿Usted sabe lo que es una? Ah, gloria a Dios. Usted sabe lo que es un salpiche, ¿verdad? Me levanté la mano y yo sigo predicando. Y de momento yo siento, voy a bautizar a Nathan y a Kemuel. Le digo, Kemuel, levanta tus manos. Tú sabes que Kemuel era cachetón así, con los cachetes así bien colorados. Y él estaba como que papi me va a bautizar. Y de momento yo comienzo a hacer así. Y mi hijo pensaba que yo estaba danzando, porque yo estaba recibiendo el Espíritu Santo. Hermano, yo no estaba recibiendo el Espíritu Santo. Es que había un babote en ese río. Porque lo que yo te estoy hablando es tipología, es algo espiritual. Pero cuando estuve allí, el babote, yo sentía que yo estaba como una arena movediza. Y yo sentía que todos los pescados me mordían. Y los pocos pelos que tengo lampiños se los estaban llevando. Y me mordían. Y yo, Dios mío, y que él cerró los ojos. Y hermano, los pude bautizar. Pero para mí, de verdad, fue una experiencia un poquito grotesca. Porque hay momentos donde los lugares tú te los imaginas de una manera, pero no te das cuenta que estás entrando a zonas que tú no esperabas que fuesen de esa manera. Y el salmista dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Usted y yo podemos pensar que Jerusalén pudiera significar cosas sumamente místicas y espirituales. Y mira la importancia de Jesús entrar a Jerusalén. No hablo de la tierra como tal, sino de quienes ocupaban la tierra a la hora de recibir al Mesías. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, dijo David. Habrá momentos, escuche bien, habrá momentos donde tu corazón querrá estar en un lugar, pero saben que tus pies, te has dado cuenta que tus pies están en otro lugar. Hay gente que posiblemente en su corazón desean que las cosas pasen de una manera,
pero sus pies están en una zona de peligro como lo estuvo Jesús. Hay lugares que representan dolor y pérdida, donde tú no quieres llevar tu cuerpo, pero sabes delante de Dios que lo tienes que atravesar aunque te duela. Yo vengo a decirle a alguien esta mañana que el salmista David conocía muy bien que aunque nuestros pies y sus pies estaban en un lugar peligroso, él sabía que podía depender del Dios Todopoderoso. Alguien aplauda la gloria del Señor, porque nosotros no le servimos para que todo salga bien, sino que aún en medio del dolor podamos comprender que Él sigue estando con nosotros y algo Dios nos va a enseñar. Salmo 18:3 dice: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. Ahora voy a Jesús. Gracias, hija. En cuanto a Jesús y en cuanto Él entrar a Jerusalén, hay una probabilidad muy grande de que la humanidad de Jesús le impedía entrar a Jerusalén. ¿Cuántos hombres están aquí? Es más, todos los hombres, pónganse de pie. Pónganse de pie. Mujer, esposa que estás aquí, si de los hombres que están levantados, que están levantándose, yo voy a hacer una pregunta. Usted va a mirar seriamente a su esposo, su esposa, si es que el que está aquí, con la pregunta que yo voy a hacer. Si es un varón soltero, usted tranquilo, ¿verdad? Que no es con usted, pero quédese ahí. ¿Cuántos de los hombres que están aquí? Yo veo hombres sentados. Papi, párate, porque si no. Déjame ver quién más. Yo veo hombres sentados por ahí. Yo quiero lanzar esta pregunta. ¿Cuántos de los hombres que están aquí le tienen miedo a las inyecciones? Ya me está preocupando esta pregunta. Dejen la mano levantada, que de verdad usted dice: pastor, yo le tengo miedo a las inyecciones. Wow, hay uno que mide 6 pies allá y le tiene miedo. Isaías, ¿tú le tienes miedo? Hombre, hermano, él le tiene miedo, pero usted confía en él, que él es policía. ¿Tú le tienes miedo a las inyecciones? No, de verdad. Okay. Mujer que está aquí, de los hombres que levantaron la mano, pueden confirmarme que es cierto, que no le tiene miedo. Es cierto, que sí, que le tiene miedo. Terror, wow. Yo una suegra así yo no la quiero. Ahora bien, pueden sentarse, pero denle un aplauso al Señor. Jesús sabía que era una zona peligrosa, pero lo que lo sostenía era la obediencia. Segundo punto, y es aquí donde yo me tengo que detener, porque es la médula del mensaje. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es tan poderosa que probablemente de primera instancia nosotros no podemos notar lo que estaba sucediendo. Pero Lucas describe algo que yo quiero soltarlo en esta mañana para ti, y luego tú lo estudias en tu casa. En el libro de Lucas, que usted sabe que él es médico, y Lucas puede describir aún el sufrimiento de Jesús, porque siendo médico va a haber cosas en el ojo, por el ojo clínico, que usted y yo o otro escritor no lo va a ver. Y dice Lucas capítulo 9 versículo 51: cuando se cumplió el tiempo en él, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí está la diferencia de cuando tú estás en una zona peligrosa a cuando Jesús entró a la zona peligrosa. Dice la Biblia que aún siendo Jesús el Hijo de Dios, Dios mismo dice que tuvo que levantar su mirada y dice: recibir con palmas, me van a recibir con júbilo y van a decir: Hosana al rey de David. Pero yo sé que ellos están esperando un rey totalmente distinto, y la decepción va a ser grande. Por lo tanto, como estoy entrando a una zona peligrosa, yo necesito afirmar mi mirada hacia el Padre. Yo necesito afirmar mi mirada al cielo. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, en la zona en la cual tú puedas estar, llévate esta enseñanza, alza tu mirada, confía en el cielo, no importa el dolor. Yo no tengo la mirada, confía en el cielo, no importa el dolor. Yo no tengo la menor duda que lo que hoy está
atravesando esta familia, en medio del dolor, ella tiene que haber alzado su mirada al cielo. Yo vengo a decirte que hoy, de parte del Señor, que de la misma manera que Jesús afirmó su mirada al cielo, también la afirmó sobre tu corazón. No importa los siglos y los años que hayan pasado, tú estás aquí porque un día Él puso su mirada en ti, en tus hijos. No importa lo que vayas a perder, porque hay cosas que las vas a perder, pero su mirada está sobre mí, su mirada está sobre tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús declaro esta palabra sobre ti, porque su mirada no tiene que ver con abundancia, su mirada no tiene que ver con que cada día tengas más, su mirada no tiene que ver con que te den una placa y te den un nombre, una posición. Esta mirada tiene que ver con obediencia, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fidelidad. Y si hoy tú estás aquí, yo estoy aquí porque fue fiel aún con su mirada. Dependió del aplauso al Señor. Y aleluya. Y dice la Biblia que afirmó su mirada hacia Jerusalén. Cuando Él afirmó su rostro sobre Jerusalén, Él sabía lo que le esperaba. Y yo tengo que anunciarte algo en esta mañana. Con sus ojos cerrados, vamos. Sé que usted vino a darle gracias al Señor, pero antes de la cruz Él tenía que entrar en un estado de obediencia. Y esa mirada fue la que le dio la fuerza. Él entró porque fijó su mirada hacia arriba. ¿Qué haces mirando? Te dice Dios. ¿Qué haces mirando donde no tienes que mirar? La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. La mirada de Jesús hacia el cielo nos afirma a nosotros que tanto Él sufrió el dolor, posiblemente sufrió también el que tuviera el temor y el miedo que posiblemente algunos están aquí. Yo te estoy diciendo de parte del Señor: alza tu mirada al cielo, sosténla, sosténla. Yo le estoy diciendo a alguien que me está escuchando a través de Iglesia en Casa: sostén tu mirada. El lugar donde te encuentras tiene la mirada, aún en esa mirada, en ese lugar Dios tiene su mirada sobre ti. Aquellos que se están enfrentando, que posiblemente tienen que hacerse un MRI, que posiblemente están en un hospital, aquellos que están enfrentando alguna situación con un hijo, Dios te dice: en ese lugar incómodo yo pongo mi mirada sobre ti. Yo le estoy diciendo a este pueblo: no hay lugar en este mundo donde tú y yo nos podamos esconder y que la mirada de Jehová y la mirada de Dios algo puede impedir que su mirada esté sobre nosotros. No importa, su mirada te alcanza en esta mañana. Óyelo bien, recíbelo en el nombre de Jesús. Hoy Dios alcanza con su mirada a alguien que llegó desesperado y desesperada en este lugar, alguien que necesita la fuente inagotable que está aquí en esta mañana, o alguien que me escucha. Hay alguien que necesita el fuego de Dios, hay alguien que necesita el fuego de Dios, hay alguien que necesita la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Dios te dice: yo tengo mi mirada sobre ti. No tomes por poco lo que hoy yo estoy diciendo como pastor y declarando. Estoy declarando que su mirada todavía no hay infierno, no hay enfermedad, no hay sol, no hay luna que detenga, no hay viento contrario que detenga la mirada de Dios sobre ti. Estás aquí porque la mirada de Jehová está sobre ti, y yo amo su mirada. Alguien que me diga: pastor, yo también amo su mirada. No importando las veces que le he dado la espalda, yo también amo su mirada. Yo también amo. Alguien que levante la mano, vamos, levanta la mano y dile: Señor, gracias por tu mirada, por poner tus ojos sobre mí, Dios amado. Aleluya. Alguien que adore la gloria del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cierro con este último punto. Dice la Biblia que antes de Jesús entrar, dio una instrucción muy rara. Y en Mateo 21, versículo 11, le dice a dos de sus discípulos: id a la aldea que está frente de vosotros. Verónica se puede ir preparando. Y luego que entréis en ella,
hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Vuelvo a repetir, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Cuando yo trato de entender por qué un burro, tantos animales que ven allí. El burro significa humildad, puede significar obediencia, un animal manso, obediente. Pero qué peculiar que cuando comienzo a estudiar lo que es el burro, en este caso el pollino o el asno, pueden ir subiendo. Dice la Biblia que hallaréis un pollino atado, dice que estaba atado, en el cual ningún hombre ha montado. Y me voy a detener aquí por un instante, porque una de las cosas que describe a un pollino, a un burro, es que los burros, escuche bien, se utilizan para carga. Y uno puede pensar en dos tipos de animales, burros y bueyes. Hermanos, vayan subiendo. Ya mismo les digo, unos en el área de la pantalla sin que se me recuesten a la pantalla, y otros de este lado por ahí, detrás de mí, como en dos filas, pero ya mismo. Mire qué diferencia. Aunque estos dos animales se pueden utilizar para diferentes cosas, los dos tienen que ver con fuerza. Me llama la atención que el buey se utiliza para alar. Escuche bien, para alar la fuerza. Pero el burro se utiliza para recibir más carga que aún un caballo que es más grande. Y cuando yo voy a la palabra, la Biblia me habla de un yugo que muchas veces está sobre nosotros. Un yugo es una carga. Y dice el escritor, y escuche bien, precisamente en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El burro, 2 puntos, tipifica cuando el Señor toma tu carga, la mía, y te dice a ti, no importa que hayas cometido los errores, que hayas desconfiado en mí, todos esos resultados que tú te buscaste, dámelos a mí que yo los voy a cargar. Segundo punto, dice la Biblia que estaba atado y ningún hombre lo había montado. ¿Dónde Jesús? Escuche bien, ningún hombre había montado ese burro. ¿En qué vientre Jesús nació? En un vientre virgen, donde ningún hombre había tocado a esa mujer. Así que el que está recibiendo tu carga es alguien que es humano, pero es divino a la misma vez. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, que de la misma manera que Dios utilizó este animal en referencia para decirte a ti y a mí, yo soy el que estoy a punto de morir, pero también tengo la capacidad de aguantar el pecado tuyo y mío. En otras palabras, en los próximos días a mí me tendrán en una cruz donde el pecado de toda humanidad, yo tengo la fuerza para cargarlo. ¿Por qué? Porque aunque soy humano, soy Dios a la misma vez. Y yo vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana que algo llamó mi atención y que estos hombres, si me pueden mover esto, todo esto que está aquí se lo voy a agradecer. Estos hombres comenzaron a recibir a Jesús entrando un lado por aquí. Si hay 8, 4 aquí, 4 allá, pues 5 allá. Y yo necesito a alguien que sea alto, alguien que sea alto. Vete, rey. Wow, yo dije alto, no alto y fuerte. Muy bien. Tú vas a entrar, que alguien me le ponga una manta por encima a él. Vas a hacer papel de Jesús. Quiero que reciba esta ilustración. Si hay una blanca, por una blanca, mamá, por una blanca. Quiero que hay una por allí. Wow, este Jesús está chévere. O esa misma, está bien. Hosana al Hijo de David. Todo el tiempo, David. Ustedes aquí mirándose allá. Ustedes aquí mirándose allá. Usted va a pasar Jesús. Dice la Biblia que todos comenzaron a gritar
Mover. Y todos a mover sus palmas. Ay. Diga conmigo. Dígalo conmigo allá a la iglesia. Al hijo de David. Dígale una vez más. Al hijo de David. Jesús, ven, pasa otra vez. Y la Biblia dice y especifica que mientras ellos movían los mantos, escuche bien, comenzaron a tirarlos al piso y a tirar ramas al piso. Y dice la Biblia que comenzaron porque tirar las ramas al piso y tirar los mantos al piso significaba, y la expresión de Hosana era una expresión de honra al que estaba, escuche bien, pasando, porque los recibieron y creyeron en. Se dieron cuenta en el camino que no tenías las cualidades y comenzaron a tener unas expectativas muy altas e incorrectas. El otro micrófono, si es posible, muy altas y distintas. Ya el Hosana, el hijo de David, se estaba acabando. Ya no son los mismos, el mismo pueblo que le decía Hosana al rey de las alturas, el mismo pueblo que tiraban sus mantos, que dice la Biblia que aún sus mantos los ponían encima del burro para que él se pudiera sentar. Eso es honra para los judíos. Yo quiero que usted sepa que los judíos no le ponían ningún manto ni le decían Hosana a cualquiera, pero en el camino, cuando se dieron cuenta que no era la expectativa del rey que ellos esperaban, el mismo que le gritaba Hosana era que el próximo día estaba gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Yo vengo a decirte de parte de Dios que hay gente que te tiran el manto, hay gente que te saca la rama y te alaba los oídos, hay gente que te adorna el oído con muchas cosas preciosas y te dicen: oh, Hosana, tremendo líder, oh, Hosana, tremendo pastor, oh, Hosana, tremendo músico, oh, Hosana, el pastor me llamó por teléfono, oh, Hosana, tremendos líderes que hay en esta casa, oh, Hosana, todo me va bien. Pero cuando llega la muerte, comienza la decepción, porque creaste una expectativa distinta de quién era el Dios, y el Hosana se acaba porque la decepción entra. Yo vengo a decirte que los mismos que te gritan Hosana, los mismos que te dan las palabras lindas y preciosas, que la cual para que tú confíes en ellos, son los mismos que te van a dar la puñalada. Aprende a confiar en el Señor y a poner los ojos sobre Jesús. Alguien que se ponga de pie en esta mañana, alguien que se ponga de pie. Procura que cuando tú declares Hosana, puedas entender que aún en el tiempo, gracias, mis hijos pueden bajar, que tú puedas entender y comprender que aún en el momento más difícil de la vida, Dios prometió estar contigo, pero el Hosana tiene que seguir declarándose. El honor hacia Jehová de los ejércitos no puede salir de nuestra boca. Alguien que aplauda la gloria del Señor. Y amansa la basotro. Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Y yo te hago esta pregunta para cerrar. Aleluya. Toda la iglesia acá, por favor. El Señor me dijo esta mañana, mientras culminaba el mensaje que Él me había dado: pregúntale a la iglesia y ponle sobre la mesa esta pregunta. Acá todo el mundo. ¿Tú eres de los que grita Hosana? ¿O eres de los que grita crucifícale? El Señor le pregunta a esta iglesia: ¿te van las cosas mal? Entonces procura que el Hosana y tu alabanza y tu honor a Él no impida su entrada. Dios le está diciendo, se lo estoy diciendo calmado como pastor. Quiero que analices: ¿eres del lado que gritaba Hosana? ¿O eres de los que los próximos días le gritaban: mátenlo y crucifíquenlo porque Él no es rey para mí? Yo he decidido que aún en la muerte de mi hijo, aún en la pérdida de mi casa que le he contado a ustedes, aún en los dolores más fuertes que he visto de los hermanos en Cristo que Dios me ha permitido pastorear, a mi esposa, he sabido seguir confiando en el Señor. Porque esto no depende de un buen carro todo el tiempo.
Esto no depende de que tengas las llaves de un negocio todo el tiempo. Yo creo en eso, escuche bien. Pero te tengo que predicar la palabra que te va a fortalecer en el tiempo cuando el negocio, las cosas vayan mal, cuando en la salud todo se afecte. Yo vengo a decirte entonces, se acabará cuando las cosas no salgan como tú las planificaste. Se acabará el Hosana, oh hijo de David, o eres de lo que le dirás: ese me falló a mí, crucifícalo, que yo no quiero saber de él. Yo vengo a decirle a este pueblo: séle fiel, camina como Jesús caminó, séle fiel. Esto no depende del fueguito ese que tú estás pidiendo todos los días. El fuego es bueno, pero el fuego no te sostiene. Lo que te sostiene es su palabra. Lo que te sostiene es su palabra. Yo vengo a decírselo al pueblo: que te sostiene su palabra. Y lo que te sostiene es su palabra. Alguien adore la gloria del Señor. Que alguien grite Hosana al hijo de David. Vamos, que devuelva a Dios.